Hola, mi nombre es Germán y estoy preocupado por un grupo de seres vivos que afectan la biodiversidad y los ecosistemas. Producen pérdidas económicas enormes y a veces atentan contra la salud pública. Son las especies exóticas invasoras. Se trata de plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites de distribución y que luego de establecerse invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques y reservas naturales. Actualmente las invasiones biológicas son uno de los principales problemas ambientales, sobre todo por lo poco que sabemos acerca de ellas. En la Argentina se catalogaron más de 700 especies exóticas invasoras. Pero, ¿qué hacen? ¿Por qué los científicos se preocupan por su presencia? ¿En qué pueden afectar a las personas? Esta es la Plaza Ameghino. Este lugar estuvo en el centro de un proceso trágico de nuestra historia, cuyo actor principal fue una especie exótica invasora. Aquí funcionaba el cementerio que recibía a las víctimas de la fiebre amarilla del siglo XIX. En 1871, Buenos Aires sufre la cuarta epidemia de fiebre amarilla del siglo XIX. En apenas 6 meses murieron 14.000 personas, casi el 10% de su población. El cuadro de Juan Manuel Blanes reproduce un instante dramático recogido por los cronistas. La epidemia fue el producto de varias circunstancias: la llegada de enfermos a Buenos Aires y la presencia de una especie exótica invasora, el mosquito tigre, objeto de estudio del doctor Ricardo Gürtler. Es un insecto que se ha adaptado enormemente a vivir bajo nuestras condiciones y que es transportado también a través del comercio o a través del transporte general de personas, que se ha incrementado mucho en los últimos 50 años particularmente. El mosquito tigre, originario de África, fue erradicado en 1965, pero reapareció en la Argentina 20 años más tarde. Ahora es responsable de transmitir el virus del dengue. En el verano de 2016 hubo más de 40.000 casos confirmados. Fue la peor epidemia en los últimos 25 años. Además, el mosquito tigre también es vector de otras enfermedades como la fiebre Zika y la chikungunya. El problema del Zika y del chikungunya es que no se previó con suficiente anticipación que, así como estaba el mosquito y llegó el dengue, podían llegar estos virus. ¿Y qué generan estos virus? Bueno, generan una enfermedad mucho más aguda, patológica, con secuelas irreversibles, la microcefalia que produce el Zika, o una enfermedad crónica que es prácticamente inhabilitante durante muchos meses, como el chikungunya. El mosquito ya está instalado en el norte y en el centro de la Argentina, por lo que estas enfermedades plantean un riesgo enorme para la sociedad. El riesgo sanitario de una invasión biológica como la del mosquito tigre es enorme. Pero las invasiones tienen otro lado muy importante. La epidemia de dengue de 2016 generó pérdidas por más de 23 millones de dólares, entre los costos de diagnóstico, tratamiento, prevención y difusión. Es un indicio claro del costo altísimo que tienen las invasiones biológicas. Para tener una estimación de la magnitud del impacto económico de las invasiones biológicas en la Argentina, el Proyecto de Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras llevó adelante un estudio sobre una selección de 18 casos. Para conocer más, consulté con la doctora Mariana Silio. Pese a que el principal costo asociado a las invasiones biológicas es la pérdida de biodiversidad y es muy difícil de valorizar en términos económicos, las pérdidas reales económicas en que se incurre por acción o por avance de las invasiones biológicas es muy significativo. En algunos casos las pérdidas son relativamente fáciles de calcular. Solo en el año 2015
controlar las especies invasoras que se comportan como malezas tuvo un costo de 900 millones de dólares. En muchas ocasiones, las invasiones también tienen asociados costos indirectos. Cuando el mejillón dorado obstruye los conductos de refrigeración de una central hidroeléctrica, se genera un costo directo por la limpieza. Pero detener la turbina afecta el suministro de energía a industrias y hogares, provocando pérdidas imposibles de calcular. Muchos costos indirectos se relacionan con la pérdida de servicios ambientales que brinda la naturaleza, como la provisión de agua potable, de suelo fértil, de alimentos o combustibles. Estos servicios son gratuitos, pero valiosos, y solo se toma conciencia de su valor cuando se pierden. Al degradar el ambiente, las invasiones biológicas reducen estos servicios, generando pérdidas muy importantes. Entre costos directos e indirectos, el daño económico de las 18 invasiones estimado en el estudio supera los 2.500 millones de dólares al año. Esto resulta alarmante si consideramos que la estimación abarca apenas una pequeña proporción de las invasoras presentes en el país. Yo en lo personal estimo que la pérdida puede llegar a quintuplicar este valor. Las invasiones biológicas no son baratas, son carísimas, y su costo aumenta a medida que el tiempo pasa. A largo plazo, la mejor inversión es prevenirlas. Pero más allá de las pérdidas económicas, las invasiones esconden otros impactos importantes, como los que ocurren a nivel cultural. En las costas de Tierra del Fuego se encuentran yacimientos arqueológicos conocidos como concheros, formados a partir del depósito de residuos de mejillones y otros alimentos consumidos por los pueblos originarios. Algunos yacimientos tienen miles de años, según nos confirmó el doctor Ernesto Piana. Y pudimos recuperar para Tierra del Fuego una secuencia de ocupación humana de 8.000 años, desde la apertura del Estrecho de Magallanes hasta la llegada de los europeos. Y fue mucho lo que se pudo averiguar acerca de quiénes eran, cómo vivían, para qué vivían. Usando técnicas modernas, los concheros permitieron estimar la temperatura promedio del canal de Beagle en los últimos 6.500 años, un dato precioso para comprender el calentamiento global. Pero este patrimonio peligra por la presencia de una especie exótica invasora. Al hacer sus cuevas en los concheros, los conejos europeos mezclan las distintas capas acumuladas siglo tras siglo, arruinando el valor cronológico del yacimiento. En el Parque Nacional, donde estamos ahora, en el 2006 hicimos un trabajo de la zona cercana a la presencia de los turistas y en la zona de Canal. Detectamos 247 yacimientos. El 86% de esos yacimientos tenían un impacto notorio que era cuevas de conejo. Afortunadamente, desde el 2006, el Parque Nacional comenzó a implementar medidas de control para reducir la población de conejos. El trabajo de parques es tal que prácticamente hoy no tenemos impacto sobre los concheros por parte de los conejos. Otros impactos culturales son menos directos. Para averiguarlo tuve que viajar a Jujuy, en el otro extremo del país. La selva es fuente de alimentos, medicinas, fibras, tinturas, maderas, y esta biodiversidad es esencial para los pueblos originarios. Cuando una especie exótica como el ligustro invade la selva, cambia su estructura y composición hasta modificarla completamente. Un ecosistema rico y variado se convierte en un bosque muy simple dominado por una sola especie, y esto afecta a las personas que lo habitan. Como en otras partes del territorio argentino, en la provincia de Jujuy se utiliza el ligustro en veredas, parques y jardines. Cuando los árboles comenzaron a invadir la selva, los habitantes del pueblo Ocloya no lo vieron como una amenaza, según me explicó Virginia Oughton. A partir de allí se generó una situación compleja porque de alguna forma se invisibilizó
por tras de empezar a formar parte del paisaje, con lo cual la gente también naturalizó su presencia. Y pasado el tiempo, mucho tiempo en este caso, recién se empiezan a percibir los perjuicios que eso ocasiona al bosque nativo. Para los Ocloya, cada espacio territorial tiene un valor único e irrepetible, desde el vínculo y la relación espiritual que tienen con la Pachamama, la Madre Tierra. El bosque nativo asegura el sustento y es una condición de existencia de su cultura. Para esto es fundamental controlar la expansión del ligustro. Al hacerlo, se abre un espacio para la restauración del ecosistema y para regenerar servicios ecosistémicos, cuyos beneficios se extienden a toda la sociedad. Por supuesto, el gran beneficio general que significa la fijación de carbono, la protección de cuencas hidrográficas, la protección del suelo. En una zona montañosa como es la provincia de Jujuy, prácticamente en su mayoría, todos estos elementos son fundamentales y gran parte de la conservación tiene que ver con la conservación de los bosques. Los impactos sanitarios, económicos y culturales son muy importantes. Pero si hay algo que distingue a las especies exóticas invasoras, son sus impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Sus efectos son tan abrumadores que en algunas regiones su sola presencia puede determinar la desaparición de un ecosistema. Los tamariscos o tamarindos son árboles originarios de Europa, Asia y el norte de África. En nuestro país se usaron como barreras contra el viento, para estabilizar terraplenes y fijar médanos costeros. El tamarisco modifica completamente la estructura y el funcionamiento de los ambientes que invade. Además, consume agua de napas freáticas, disminuyendo los depósitos subterráneos y concentrando sales en las capas superficiales del suelo. Su impacto es notable en la Reserva Natural Yancanelo, en el sur de Mendoza, donde trabaja el guardaparque Martín Palma. Y el tamarindo lo que hace es modificar las líneas de costa, quitar hábitat de alimentación para las especies migratorias como los limícolas. También causa una modificación de las zonas ribereñas con los pastizales, entonces también reduce las áreas de nidificación. Básicamente esos son los problemas que causa en la reserva. La Reserva Yancanelo fue declarada sitio Ramsar, humedal de importancia internacional por su relevancia para la conservación de las aves acuáticas. Pero ahora los tamariscos invadieron unas 500 hectáreas al borde de la laguna, afectando el hábitat que las aves necesitan. Ese es un efecto puntual sobre especies que son de sumo interés, porque recordemos, nosotros tenemos migrantes de la zona del hemisferio norte, digamos, aves que viajan más de 10.000 kilómetros para alimentarse en esta región, y hoy en día, bueno, hay gran parte de la laguna que está siendo modificada, ¿no es cierto? La invasión de tamariscos podría hacer que la reserva pierda su categoría de sitio Ramsar. En la actualidad se está llevando adelante un proyecto piloto de control de tamariscos. Lo que se busca es generar conocimientos y desarrollar técnicas que permitan contener la invasión y restaurar el ecosistema. Algunas invasoras tienen un impacto directo sobre especies nativas amenazadas y podrían ser la causa de su extinción. A veces se trata de especies introducidas voluntariamente con fines recreativos. Las truchas y salmones, por ejemplo, vienen siendo liberados en la Argentina desde hace más de un siglo para promover la pesca deportiva, pero suelen ser una grave amenaza para las especies autóctonas. Desde 1904 se están introduciendo truchas y salmones en la Argentina. Casi la totalidad de lagos, ríos y arroyos de aguas frías y templadas del país tienen truchas. Incluso sitios donde no se desarrolla la pesca deportiva y en los cuales las truchas son una pesadilla para la conservación de peces y anfibios autóctonos. El que sabe de esto es el doctor Federico Cacoliris. La trucha básicamente tiene un efecto directo, evidente, sobre la fauna nativa porque es un predador muy agresivo que en cuencas cerradas como la de este arroyo se vuelve un predador tope. Además de predar sobre estas especies, predan sobre un montón de invertebrados acuáticos, generan un cambio a nivel ecosistémico
y estas especies se alimentan también de esos invertebrados, o sea que hay un efecto indirecto por competencia también. Algunas especies podrían extinguirse si no se controla la invasión. En el arroyo Balcheta, en la meseta de Somuncurá, en la provincia de Río Negro, viven la mojarra desnuda y la ranita de Balcheta, dos especies exclusivas de este ambiente. Pero desde la introducción de truchas en la década de 1920, tanto la mojarra como la ranita fueron desapareciendo. Hasta donde llega la trucha no está la mojarra, y a donde no llega la trucha están las mojarras. O sea que las mojarras están básicamente en refugios a los cuales la trucha hoy día no puede acceder. El caso de la ranita del Balcheta es exactamente igual. Las truchas son peces de agua fría. Las nacientes del arroyo Balcheta son termales, y esto era una barrera térmica que impedía que las truchas se instalen allí, dejando este espacio libre para las ranas y mojarras. Pero entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Las truchas se fueron de alguna manera aclimatando o adaptando a estas altas temperaturas, y la barrera esa térmica que existía en algún momento ya no está tan presente, y las truchas ahora es normal verlas básicamente en las urgentes del arroyo. En la Universidad de La Plata, los científicos lograron la reproducción de la ranita Balcheta. Las crías nacidas aquí serán destinadas a repoblar áreas del arroyo, en un programa de conservación sin precedentes en la Argentina. Paralelamente, están erradicando las truchas de las cabeceras. Sacar las truchas de ahí le va a permitir a la ranita del Balcheta conectarse con otras poblaciones, y a la mojarra desnuda volver a extender su área de distribución a sectores donde históricamente estaba. Algunas truchas se encuentran entre las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo y han causado la extinción de peces, anfibios y aves. Afortunadamente es posible controlarlas en las nacientes de los arroyos, pero muchas aves acuáticas de la Patagonia, que no son afectadas por las truchas, están siendo sometidas a la presión de otra invasora implacable, el bisón americano. Los bisones americanos son carnívoros criados desde la década de 1930 para vender su piel en el mercado de la moda. Cuando el negocio declinó, los criaderos comenzaron a cerrar. Algunos liberaron a los animales y otros escaparon, dando origen a una invasión biológica que se extiende por la Patagonia. Los bisones tienen hábitos semiacuáticos. Se distribuyen a través de ríos y lagos, donde se instalan como predadores implacables de las aves y otros organismos. Esto me lo explicó la doctora Laura Fasola. El bisón es peligroso porque es generalista. En cuanto al tipo de presas, come de lo que hay. Y otra particularidad del bisón que lo hace tan peligroso es que nada, corre, trepa, así que es difícil escapar de este bicho. El impacto del bisón es profundo sobre especies amenazadas como el macato viano, un zambullidor endémico de Santa Cruz. Los mecanismos defensivos de los macás no les sirven ante predadores como el bisón, y el resultado es fatal. Las fotos muestran una colonia de 16 nidos atacada por un bisón en 2011. Para proteger las colonias de macato viano, desde 2013 se colocan trampas en los arroyos que bajan de la meseta del lago Buenos Aires. Estas y otras medidas lograron reducir el impacto del bisón sobre el macato viano. Pero en el resto de la Patagonia, los bisones no se controlan y sus efectos son crecientes. El bisón va a seguir expandiéndose, salvo que se pongan claros esfuerzos en frenar rutas de invasión que se conocen y en áreas donde se sabe que es incipiente la invasión, va a seguir su expansión. La extinción es un hecho irreversible y dramático que debe llamarnos a la reflexión. Las amenazas sobre las aves son numerosas y no solo provienen de otros animales. En algunos casos, aunque parezca sorprendente, son las plantas las que amenazan su supervivencia. Esto es lo que sucede en el extraño caso de las gaviotas y los cardos. La gaviota cangrejera es una especie endémica de la costa atlántica. Existen unos 10.000 individuos que crían mayormente en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Ellas forman colonias de nidificación en islotes que apenas superan las mareas más altas. En la colonia de la Reserva Islote del Puerto, cercana a Bahía Blanca, se concentra hasta el 70% de la actividad reproductiva de la especie. Pero la aparición de una planta invasora pariente del cardo ruso plantea una seria amenaza para esta colonia estratégica. Se trata de la barrilla común, una planta originaria de la costa mediterránea y el Mar Negro, que ocupa el espacio que las gaviotas necesitan para nidificar. Es lo que está estudiando el biólogo Leandro Marvan. Analizando imágenes de años anteriores, de hace unos 10 años más o menos, aéreas de las colonias, se ve claramente cómo los sitios donde en ese momento estaban ocupados por la colonia de gaviota cangrejera, hoy en día están ocupados por manchones de esta planta exótica, y cómo esas colonias se fueron redistribuyendo. Cuando el terreno es invadido por los matorrales de barrilla, las gaviotas son desplazadas a sitios de menor calidad, en los cuales el éxito reproductivo de la colonia puede ser gravemente afectado. Además, la planta se reproduce de manera explosiva. Todos los años germinan, crecen, dan muchas semillas, hemos llegado a contar casi 20.000 semillas por planta en los individuos más grandes. En la reserva se trabaja con voluntarios para el control manual de la barrilla. Se espera que los sitios restaurados vuelvan a ser ocupados por las gaviotas. Sin embargo, la reaparición periódica de la planta implica un trabajo de control sostenido en el tiempo. De esta manera se puede garantizar por ahora que la mayor colonia de gaviota cangrejera siga existiendo. Las especies exóticas invasoras son la segunda causa de extinción a nivel mundial. Es un dato que estremece si se considera que el ser humano es un habitante de la biosfera y, aunque no lo perciba, está inmerso en redes ecológicas extraordinariamente complejas. Las especies invasoras podrían parecer inofensivas, pero a medida que son conocidas, se pone de manifiesto la gravedad de sus impactos. Conocer el problema de las invasiones biológicas es el primer paso para frenar entre todos su expansión. Y en eso estamos. Hasta la próxima.